Buenas tardes, noches, queridos alumnos. Tomando la propuesta que me manifestara el profe Monroy respecto de darles mi opinión de qué es planificar por secuencia o qué es una secuencia, me interesó y bueno, le pedí al profesor que me diera el tiempo para poder hacer esta grabación y a su vez que vaya intercalando en esto que voy diciendo algunas fotos que me propuse de un esquema que pensé para que ustedes pudieran entenderme. Cuando uno piensa esta cuestión de planificar por secuencia, que es un formato no tan nuevo, pero que sí ha aparecido con mucha fuerza en este último tiempo como un modo de poder pensar las clases y poder desarrollar nuestra actividad áulica bajo esta modalidad. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué cosas tengo que pensar? ¿Qué es lo fundamental en esto de planificar por secuencias? De hecho, más allá de pensar que esta planificación por secuencias tiene grandes beneficios, y ya lo han dicho teóricos y quienes escriben sobre didáctica y pedagogía, pero que sí es verdad que uno esto lo ve plasmado en el aula y que esta planificación de aula puede dar cuenta de estos grandes beneficios, ¿no? Esto de pensar que ayuda a quienes todavía no han logrado ciertos saberes, como que todavía tienen saberes de base que por ahí tienen una determinada dificultad. Ayuda a quienes por alguna cuestión no asisten todos los días a clase, porque ayuda a retomar muchos aspectos del contenido de los saberes que estoy trabajando, y ayuda en el sentido de poder poner en juego todo lo que sé por esos momentos de discusión y de análisis que tienen que estar pensados en la secuencia. Entonces me planteé, digo, ¿y qué es lo fundamental para esto de planificar por secuencia? Y seguramente muchos ponen el énfasis en pensar las actividades, ¿no? Pero esas actividades no tienen que estar pensadas como en el aire, como yo les digo siempre, sino que tienen que estar pensadas y expresadas en función de los propósitos y de los objetivos que yo como docente voy a poner en juego en esta secuencia, en esta selección de actividades. Bien lo han definido algunos autores como esta selección de actividades que va a dar cuenta de un aprendizaje. Y entonces, para pensar esos aprendizajes, ¿de qué forma entonces vamos a pensar las actividades? Bien, y hay algo extremadamente fundamental, necesario en esta selección de actividades, que es pensar y qué tarea le propone esta actividad a mis alumnos, es decir, qué acciones le va a proponer realizar. Bien, y ahora ustedes están viendo una foto donde hay una actividad que dice marca con una X los cálculos que puedes resolver sabiendo que 7 por 3 es igual a 21. Una actividad que puede estar pensada para un trabajo respecto de la multiplicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si yo solamente me guío por esta cuestión textual de la actividad que dice marca con una X, pero ¿qué es lo que tengo que marcar? Cálculos. Pero cualquier cálculo, no, un cálculo que tiene que estar relacionado con otro. Entonces digo, ¿de qué forma este tipo de actividades lo que promueve es poder basarse en esos conocimientos anteriores o
como le decimos nosotros, estos conocimientos de base que tiene que tener para poder hacer pie en ellos y poder avanzar en otros tipos de saberes, como en este caso, que es relacionar un cálculo para poder obtener otros sin hacer la cuenta, ¿sí? Porque bueno, fundamentalmente hay otras cuestiones que también tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar las actividades que tienen que ver con el avance didáctico-pedagógico de nuestra ciencia, o sea, de la ciencia matemática, y que en definitiva lo que ahora promueve no es la memorización, no son los algoritmos, sino que son casualmente este tipo de relaciones los que van a hacer avanzar el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo digo esto de tener en cuenta las tareas, es tener en cuenta qué cosas va a poner en funcionamiento, qué saberes va a poner en funcionamiento, con qué estrategias va a poder resolver el alumno este tipo de actividades. Fundamentalmente lo que apunta a este trabajo con secuencias también es ir desarrollando todo lo que tiene que ver con las habilidades y las destrezas, que son las que terminan conformando un poco lo que está plasmado en el diseño curricular y que tiene que ver con las capacidades, ¿no? Entonces, si nosotros queremos lograr la capacidad de pensamiento crítico, esta capacidad de resolución de problemas y esta capacidad de un trabajo con el otro, entonces tengo que pensar de qué manera este tipo de actividades me pueden ayudar. Y cuando uno piensa cómo trabajar las secuencias o cómo pensar esas actividades de la secuencia, hay que pensar con qué actividad inicial voy a partir y cuáles van a ser las actividades que me van a permitir el desarrollo de lo que yo quisiera que mis alumnos pudieran aprender. Pero también tengo que pensar cuál va a ser la actividad de cierre y cuáles van a ser las actividades de evaluación, coevaluación o autoevaluación que va a tener esa secuencia. Y cuando digo actividades, está apareciendo seguramente una foto donde hay dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos que están en forma invertida, pero fíjense de qué forma uno de los triángulos dice lo viejo y otro de los triángulos dice lo nuevo. Entonces, cómo las actividades deben partir mucho con lo que el chico sabe, y fundamental que la primera actividad logre en el alumno este placer de resolver problemas y no lo frustre. O sea, yo no puedo en la primera actividad de la secuencia poner algo que realmente no lo va a poder resolver. Por el contrario, lo tiene que saber resolver, pero también tiene que ir apareciendo algo de esto nuevo. Entonces, lo viejo son esos contenidos o saberes donde se van a sentar las actividades, pero también tienen que ir apareciendo en las actividades los saberes a aprender paulatinamente. Por eso el triángulo se va abriendo un poco más hasta tener mucho de lo nuevo y poco de lo viejo. Y cuando pienso en estas cuestiones de qué tipos de actividades, por ejemplo, esta que yo les planteaba, seguramente no es una primera actividad si yo quisiera o tuviera como propósito un trabajo sobre los saberes de la multiplicación, ¿sí? Estaría dentro de las actividades de desarrollo y no como primera actividad, por ejemplo. Ahora, si mi propósito es trabajar sobre cálculos que ellos ya conocen, quizás sí esta pudiera ser una primera actividad. Y acá, he tildado algunas cuestiones que me parecen interesantes que ustedes las vayan pensando, y que es que las actividades hay que recrearlas. O sea, las actividades no tienen que ir fotocopiadas y dadas a los alumnos. Las actividades hay que pensarlas puestas en aula de tal manera que el chico se sienta atraído por la actividad, ¿no? Nosotros sabemos lo tedioso que es a veces tener que hacer cosas en una fotocopia, cuando por ahí
la recreación de la actividad lo hace más atractivo y sin, como siempre yo les digo, esto de sin querer voy aprendiendo, ¿no? Y lo voy como conquistando al alumno a través de esa recreación de las actividades. Y si pienso en cómo recrear esta actividad que yo les presenté, por ejemplo, no le pondría marca con una X, yo pondría, por ejemplo, todos los cálculos en la pizarra, esos que están 70 por 3, 7 por 30, etcétera, etcétera, y a un costado pondría, nosotros sabemos cuánto es 7 por 3, ¿verdad? Bien, ¿cuánto es 7 por 3? Y pregunto a la clase y pongo el resultado ese. Bien, con este resultado que ustedes ya saben, ¿de qué forma podemos hacer estos otros cálculos basados en esto que sabemos, ¿sí? Y entonces a la actividad se le presenta diferente y al alumno le hace como más atractivo empezar a pensar y quizás en ese momento tome una hoja y empiece a hacer cuentas o empiece a hacer cálculos, ¿no? O sea, digo, es como dejarle la libertad a él que vea de qué forma puede resolverla, no marcarle tanto el camino, sino esta cuestión de empezar a pensar que ellos tienen que seleccionar el tipo de estrategia a resolver, tienen que ver de qué forma lo hacen, lo que decimos siempre, los distintos procedimientos, ¿no? Los distintos momentos de las clases de los que habla Brousseau, ¿no? Esto de la acción, la formulación, la validación y la institucionalización. Digo, cuestiones teóricas que ustedes tienen que ir poniendo en juego en esta selección de actividades y en esta forma de llevarlas al aula. Y pensar esos modos de trabajo en el aula, pensar los cierres parciales que vamos haciendo cada una de las actividades, como por ejemplo, a ver, ¿por qué estas cuentas se pueden resolver bajo 7 por 3 igual a 21? ¿Y qué otro tipo de cuentas podrán aparecer? Entonces es como que les brindo la posibilidad de ir investigando, indagando sobre otras cuentas y produciendo de esa manera que nuestros alumnos empiecen a ellos mismos a ser partícipes de su formación, partícipes de lo que van haciendo y un poco como yo en broma y les digo a mis alumnos, o les decía, perdón, a mis alumnos, esto de no odiar tanto a la matemática, sino empezar a quererla un poquito más. Pero ese es nuestro trabajo, bajo estas condiciones y bajo todas estas cuestiones que van apareciendo para formarnos, ¿no? Para que ustedes puedan formarse como unos buenos docentes. Así que bueno, espero haber podido ayudarles un poquito. No quería extenderme tanto porque bueno, hay muchísimo para hablar sobre secuencia, pero sí quería marcar estas cuestiones de las actividades que me parece interesante que las tengan en cuenta. Un abrazo y hasta otro momento que el profesor Monroy me convoque para este tipo de acciones.